Yo quiero hacer la intervención de Metro con una pregunta muy concreta o una visión muy concreta. Y es que el pasaje del Metro, cuando ya esté operando, ojalá en 2022, ojalá en 2024, ojalá en 2028, en el momento que empiece la operación, que la tarifa del Metro no nos cueste el sueldo. Que un ciudadano o una ciudadana en Bogotá pueda acceder al sistema sin que se vea reflejado de manera dramática en los ingresos que tiene esa persona y su familia. Preciso esta pregunta hoy, 2 de marzo, que estrenamos nueva tarifa, que una vez más, desafortunadamente, el distrito tuvo que tomar una decisión muy complicada, responsable fiscalmente, de aumentar la tarifa del sistema de transporte, en este caso 100 pesos. A 2020 hubo un aumento del 6% del salario mínimo legal vigente, que si le descontamos el IPC del año pasado, pues el aumento efectivo, el aumento real para los ciudadanos colombianos y colombianas que tienen un ingreso de salario mínimo es de 19.311 pesos. Si cogemos los 100 pesos de aumento diario que tenemos actualmente y lo multiplicamos en los 20 días hábiles que tiene cada mes, hay 4.000 pesos más el aumento real de ese ciudadano, esa ciudadana que utiliza Transmilenio todos los días, es de 4.000 pesos solo para ir y volver al trabajo. No estamos hablando del resto de su familia, ni si va al centro comercial, ni si va a visitar a algún familiar o algún viaje extra. Solamente en ida y vuelta al trabajo durante los 20 días hábiles es 4.000 pesos. Eso quiere decir que ya le estamos quitando el 20% de ese aumento real del salario mínimo en un bogotano, una bogotana que usa el sistema de transporte público. ¿Y qué porcentaje se nos va en transporte actualmente? Y esta cifra está actualizada al ajuste tarifario de hoy, 2 de marzo, el 18% del salario. En Inglaterra, quien utiliza el metro en Londres, el concejal Carrillo, nos lo podrá confirmar de cuando vivió allá, el 21% de los ingresos se van en transporte, en Medellín el 20%, en México el 10%, en Buenos Aires el 7%, en Bogotá actualmente el 18%. Artículo 12 del Plan de Desarrollo propuesto por la Administración, presentado el pasado 28 de febrero, reducir al 15% de los ingresos mensuales la tarifa del transporte público. Ya aquí tenemos una primera alerta, una primera alarma. ¿Cómo vamos a hacer para cumplir con esa meta si actualmente se nos está yendo el 18% del salario mínimo en Transmilenio? Viene la pregunta de fondo. ¿Vamos nosotros en Bogotá a construir un sistema de transporte? Unos le han dicho monorriel, otros le han dicho tren ligero, otros le han dicho que se van a quedar pequeños. ¿Van a ser solamente unos vagones en una red férrea? ¿O vamos a ser capaces, con toda la experiencia que tenemos, Bogotá es referente internacional, bueno para unos, no tan bueno para otros, de una ciudad que implementó un sistema basado en BRT, ya llevamos más de 20 años de experiencia de qué salió bien y qué salió mal? ¿Seremos capaces de desarrollar un proyecto urbano integral con el Metro de Bogotá? Ya lo decía en la presentación la concejala Ana Teresa Bernal sobre la importancia que esto no se quede en un solo proyecto de ciudad, sino que seamos, en un solo proyecto de movilidad, sino que seamos capaces de integrarlo. Y tenemos dos opciones: hacerlo mal, como ya se ha hecho en el mundo. Por ejemplo, está la línea azul en Sao Paulo, donde hay cerramiento debajo del viaducto, donde no hay aprovechamiento, donde empieza a haber habitabilidad de calle, generando unas externalidades muy grandes en la ciudad. Una escombrera en Lima, donde no se piensa el proyecto con los beneficios que puede traer desde el punto de vista urbanístico, generando de nuevo externalidades. En Medellín tenemos aumento y apropiación de espacio público con venta informal, generando problemas de inseguridad, problemas de oscuridad, problemas que generan mayores externalidades en la ciudad. Esa es una opción. Que no seamos conscientes de que al poner 27 kilómetros de pilones por 2 corredores tan importantes de la ciudad, pues podamos conllevar a lo que ya vimos. Tenemos una serie de posibilidades y es nuestra responsabilidad como concejales de la ciudad
alertar sobre estas problemáticas, ser capaces de invitar a la creatividad para buscar esas posibilidades e integrarlo junto a la administración para que sean tenidas en cuenta y que este metro sea un proyecto urbano integral y, como le decía el concejal La Serna, se convierta en referente internacional. Esta va a ser la obra de infraestructura más grande en la historia de Colombia, ya lo dijeron anteriormente, y tiene que estar muy bien hecha. Me encantaría poder entrar en el detalle de si es mejor el subterráneo a nivel de segundo piso, siempre lo he considerado desde mi formación como gestor urbano en la Universidad del Rosario, que Bogotá merece un metro subterráneo en las mejores condiciones, generándole el urbanismo necesario, pero desafortunadamente estamos en un punto de no retorno. Y yo soy partidario, como lo fue la alcaldesa en su momento en campaña, de acompañarla. Y que se haga bien, estimado Rolando, y que seamos capaces de dejarle el mejor proyecto con lo que tenemos, como lo decía la concejala María Fernanda Rojas, para que este sea un ejemplo a nivel internacional. En Medellín, por ejemplo, hay un corredor que es el Paseo Bolívar, donde hubo aprovechamiento de espacio público paralelo al viaducto del metro. La estación de Niquí, también en Medellín, tiene una apropiación, un lugar que se podría considerar un residuo urbano o en una rotonda, convertirlo en apropiación de espacio público y conexión con el BRT de esa ciudad. Y en París, en este caso, pues un estacionamiento de vehículos, un parqueadero. También encontramos casos de ciclorrutas, de canchas de básquetbol, parques, una serie de usos que se podrían considerar para que este proyecto tenga un mejor sentido. Pero para que la tarifa no nos cueste el sueldo, tenemos que encontrar los mejores mecanismos y los mejores vehículos para poder tener un fondo de estabilización tarifaria que garantice que el sistema sea eficiente. Actualmente este FED hace parte de la Secretaría de Movilidad y quiero concluir con lo que debe ser un fondo fuerte, sólido para el reto que tenemos. Pero aquí queremos compartir 3 componentes de lo que debería tener ese fondo o esa entidad que se encargue de generar el valor al proyecto y de llevarlo, trasladarlo a la tarifa del usuario, a la tarifa comercial. En el componente de ordenamiento territorial explicaremos lo que ya se ha hablado en diferentes momentos, la plusvalía. En el componente de desarrollo económico, un aprovechamiento comercial del suelo y el uso de publicidad. Y en el tercer componente, el financiero, un tema de impuestos y de tasas. Respecto al primer componente, ordenamiento territorial, se ha hablado mucho sobre este tema, lo hablamos cuando hicimos el debate sobre la tarifa de Transmilenio. Ya esta misma imagen la utilizó mi compañero Diego La Serna para hablar sobre el potencial de edificabilidad que debe tener este proyecto y que, como lo hemos dicho personas concejales de diferentes bancadas, debe ser el distrito quien se quede con ese plusvalor, con ese valor generado por un proyecto de esta magnitud que le llevamos a la ciudad. Debemos aprovechar la discusión del plan de ordenamiento territorial para que este instrumento quede lo suficientemente establecido para que el distrito tenga el músculo y los instrumentos de planificación para quedarse con este plusvalor. Nosotros en este consejo tenemos la responsabilidad de que todas estas alarmas que hemos dicho durante estos meses tengan un sentido en la realidad, aprovechando que juntamos la construcción de la primera línea del metro, la discusión del Plan Distrital de Desarrollo y ya tendremos tiempo para hablar del ordenamiento territorial. Y sale una primera pregunta, que es uno de los hallazgos que sacó la Contraloría General respecto a la explotación comercial, es aprovechar ese suelo que vamos a generar, ya sea por debajo de los pilones o ya sea en renovación urbana en los corredores de la primera línea del metro, y es, según el contrato, y esto lo dice el hallazgo de la Contraloría, la distribución de ingresos que se generará en ese uso comercial de esos locales, un 60% irá para el distrito y un 40% irá al concesionario. ¿Por qué? Porque un 40% va al concesionario. No encontramos ninguna explicación técnica, sin embargo encontramos que en los aeropuertos así funciona. En el concesionario que tiene el aeropuerto El Dorado, la explotación comercial, hay una parte con la que se queda lo público y un 40% del concesionario, y lo mismo encontramos en las vías 4G. Pero no hemos encontrado un argumento técnico a nivel internacional que justifique esta distribución. Y aquí empezamos con la pata coja. Somos conscientes de la plusvalía,
pero no podemos darle el 40% sin ninguna justificación técnica al concesionario. Ya han dado las alarmas de lo que significa que un privado opere durante 25 años este proyecto, que sin duda tiene el reto de que arranca con una demanda muy bajita, pero pues conociendo la historia y los problemas de movilidad, y si logramos tener una tarifa comercial equitativa a Transmilenio, pues yo soy, digamos, confío y creería que muy rápidamente vamos a llegar a una demanda ideal, pero la pregunta que nos sale es ¿por qué el 40% va para el concesionario y el 60% va para el distrito? Les quiero contar algunos ejemplos de cómo esta explotación comercial financian algunas redes de metro en el mundo. En Londres, por ejemplo, que tiene 100 kilómetros de red férrea, 42 kilómetros está en túneles, tiene un costo de 15 mil millones de dólares, pero está capturando un valor a través de uso del suelo de casi 6 mil millones de dólares. Hay un ejemplo concreto de cómo eso tiene un sentido. Y hay otro ejemplo que nos llamó la atención, Jaipur en India, 13 kilómetros, casi la mitad de la primera línea del metro de Bogotá, tiene un costo de 587 mil millones de dólares, pero captó por plusvalía 403 mil millones de dólares. Casi que el proyecto se pagó a sí mismo, solamente utilizando este instrumento de captura de valor. Mumbai, por ingresos no tarifarios, 6.5%. En Taipei el 13%, en Delhi el 20%, en Singapur el 24%, en Tokio el 33% y en Hong Kong el 41%. ¿Acaso las ciudades latinoamericanas no tenemos las capacidades y el conocimiento para también quedarnos con este ingreso no tarifario? ¿Por qué coinciden que todas estas ciudades son de Oriente? ¿Cuál es ese miedo o esa discusión para que en Occidente también le saquemos provecho comercial a un sistema de transporte? ¿Por qué tenemos que seguir condenándonos a estar aumentando año tras año la tarifa por no ser capaces de encontrar la manera, y esto pues culpables somos muchos, de reducir esa tarifa comercial encontrando vías alternativas, fuentes alternativas de financiación de los sistemas de transporte? Segundo componente, desarrollo económico. Primero, el aprovechamiento comercial, la construcción de estaciones, la construcción de puentes peatonales, la construcción de pilones, la construcción de toda una infraestructura enorme que le puede generar espacios para destinar a uso comercial. Solo en 2015, de enero a septiembre, la Ciudad de México recibió 3.3 millones de dólares solo en publicidad. Esto a cifras del proyecto entero es migajas, pero termina siendo una suma de dinero que es importante para el distrito. El metro en Londres solamente en un año recibió 191 millones de dólares, solo por concepto de publicidad. Transmilenio, y esto no es para convertirlo en vallas andantes, por supuesto, pero a Transmilenio le ha hecho falta ser más audaz en cómo utiliza los espacios publicitarios, que adicionalmente deben estar destinados un porcentaje para información del distrito o para información de la nación, información institucional. Y todo esto es para encontrarle un uso e ingresos al sistema que, insisto, vayan a ese fondo de estabilización tarifaria para que no seamos los usuarios quienes nos veamos más damnificados por este aumento. Y lo tercero, tiene que ver con una discusión en el Congreso de la República, por supuesto, pero el distrito también tiene mecanismos, secretario de Hacienda, para encontrar una manera de generar tasas y encontrarle valor agregado a este proyecto. Una es la vía ley, entonces que por ley se tenga que pagar impuestos a la compra de vehículos nuevos, por ejemplo, o a la compra de autopartes. O la otra es vía tasas o incluso vía estampillas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, y esto es a modo de idea, esto hay que desarrollarlo muchísimo más, si en la contratación pública de infraestructura se le cobra una estampilla al constructor, un porcentaje, entonces habría que estudiarlo técnicamente, para que ese dinero vaya a ese fondo de estabilización tarifaria que pues tenga que ver con todo el sistema de transporte. Los peajes urbanos, yo no comparto que tengamos que construir peajes urbanos en la ciudad. La discusión sobre peajes de ingreso a la ciudad, falta darla. En esos peajes de ingreso a la ciudad un porcentaje podría ir para este fondo, son solamente ideas.
En California y en la Florida hay impuesto por la venta de llantas, impuesto por la venta de baterías, que genera además externalidades en el medio ambiente, y ese dinero entra a esa estabilización tarifaria. Aquí sale una pregunta a la Secretaría de Ambiente, y es: ¿qué está pasando con la disposición final de los materiales de llanta y de baterías? Para finalizar, la pregunta es: ¿Metro versus Transmilenio? Vamos a seguir con ese dilema y esa dicotomía que incluso ha sido política, y aquí han llegado alcaldes electos por un discurso en que nos divide como ciudad y como ciudadanía. ¿O vamos a madurar y ser capaces de entender esto como un sistema integrado de transporte regional? Y quiero citar una frase que está en la página de la empresa Metro Bogotá, que dice: la tarifa Metro se adaptará el año de su inauguración. Sin embargo, la aspiración y el objetivo es que el valor del pasaje del Metro sea igual de Transmilenio. Nos botaron un salvavidas, les confieso, porque no es fácil que la tarifa comercial del metro, de un férreo, sea la misma de un BRT, pero nos botaron el salvavidas. Y es un reto grande, porque si miramos estas ciudades, en Londres, por ejemplo, una diferencia del 68%, en Tokio del 34%, en Medellín es 14% más costoso utilizar el metro que utilizar el BRT. El reto es enorme. Solamente Santiago de Chile es más barato utilizar el BRT o el bus que utilizar el metro. París, Nueva York, Buenos Aires y Sao Paulo están a ese objetivo que la empresa Metro se propuso para que logremos. ¿Cómo está distribuida actualmente la institucionalidad de Metro Transmilenio, del sistema de transporte en Bogotá? Está la Secretaría Distrital de Movilidad como la cabeza del sector, está el Instituto de Desarrollo Urbano, y hay dos sociedades. Hay tres con la de Terminal de Transportes, pero me voy a centrar en dos. Está Transmilenio S.A. y está la empresa de Metro de Bogotá. En este momento son dos empresas diferentes que operan de manera diferente, a pesar que van a cumplir con el mismo objeto social, y es llevarnos del punto A al punto B. Una ciudad moderna del siglo XXI no se pone a discutir en qué vamos a movilizar los ciudadanos, sino en que cualquier ciudadano pueda llegar del punto A al punto B de la mejor manera posible, cómoda, asequible, que él o ella desee. No porque le tocó, como es el caso nuestro, nos tocó subirnos a Transmilenio, porque en este momento no tenemos más opciones. ¿Cuál es la propuesta de fondo? Y es crear la Autoridad Regional de Transporte. Y nos pusimos muy felices y muy contentos al ver que el artículo 41 del Plan de Desarrollo de la alcaldesa Claudia López establece eso, que vamos a crear la Autoridad Regional de Transporte. No es este el momento para establecer cuáles deben ser sus funciones y cuál debe ser su organigrama exacto, pero sí consideramos nosotros que en esa autoridad debe haber una subgerencia dedicada exclusivamente al fondo al FETA, al Fondo de Estabilización Tarifaria. Eso no puede ser solamente una cuenta en la Secretaría de Movilidad. Eso debe ser un ente con músculo que pueda planear integralmente con las secretarías pertinentes, con los municipios pertinentes, que tenga la capacidad de recaudo. Una cosa es tener el instrumento y otra cosa es ir a cobrar la plata y que nos lo paguen los privados y que lo paguen las entidades públicas y que estemos canalizando esos recursos, que tenga gestión de movilidad y que tenga participación en el negocio. Ese artículo que consideramos de mayor prioridad, que dependerá del diálogo político e institucional con la gobernación de Cundinamarca y con los municipios aledaños, debe ser el que garantice que podamos ser capaces de fusionar la empresa de Transmilenio y la empresa de Metro para que puedan gestionar los recursos adicionales para que desde el día 1, cuando arranque el metro a operar en Bogotá, no nos cueste el sueldo a los bogotanos subirnos al segundo piso.